Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 22. Tiempos ocupados por delante con la escritura y tal. Espero que todos estén disfrutando de sus vacaciones hasta ahora y que tengan una gran Navidad. Mientras tanto, aquí hay un capítulo para NTF. Beta. Tonto de la universidad. Arte de portada. Un tomo atrapado en casa. Capítulo 22. El problema con las promesas. La casa de seguridad de Colmillo Blanco era una con la que no estaba familiarizado, escondida en una esquina de los muelles, que había permanecido intacta desde su infierno solo unas semanas antes. El edificio de varios pisos solo era notable, debido a lo poco notable que era, monótono y gris con ventanas de vidrio brumosas cubiertas por rejillas de hierro. De vez en cuando, un camión se detenía en el exterior amurallado, estacionándose contra un muelle de carga y enviando algo dentro. El aire estaba lleno de niebla, una gracia salvadora considerando la visión nocturna del fauno uniformado que podía ver moviéndose dentro del complejo. Los ojos de Jaune se entrecerraron mientras se agachaba detrás de una pila cercana de cajas, sofocando un rápido bostezo con el dorso de su mano. Parecía otra larga noche, aunque la amenaza de peligro lo mantendría despierto. Había habido demasiada acción y muy poco sueño en los últimos días, primero con su asalto al lugar donde habían mantenido a los paladines, luego cuidando a Weiss y ahora otra misión en Vale. Al menos su equipo no notaría su ausencia, ya que había hecho un espectáculo de coquetear con un estudiante mayor y decirle a los demás que no lo esperaran de vuelta esta noche. Weiss se había burlado y cruzado los brazos, dándose la vuelta mientras Blake y Yang le miraban decepcionados. No estaba seguro de qué hacer con eso, siempre habían estado bastante avergonzados de sus hábitos, pero nunca antes se habían sentido tan ofendidos personalmente. Sacudió la cabeza, descartando tales pensamientos. En este momento había cosas más importantes a considerar, a saber, cómo iba a infiltrarse y desechar otro escondite de Colmillo Blanco. Con suerte, eso significaría que cuando Blake y él vinieran a investigar, ella vería otro ejemplo más de las autoridades, cerrando proactivamente a sus antiguos camaradas. En un mundo ideal, eso sería suficiente para convencer a Blake de rendirse. Sin embargo, el mundo no era ideal, y Blake era tan terco como venían, por lo que sin duda tendría que hacerlo una y otra vez, hasta que ella entendiera el punto. Lo siento Blake, pero técnicamente solo prometí ayudar con el Colmillo Blanco. Ella realmente necesitaba redactar mejor sus promesas, o escuchar las lagunas en las suyas. Supuso que no podía culparla ya que la idea de la perezosa y somnolienta Jaune, corriendo a Vale para enfrentarse a un edificio lleno de terroristas estaba un poco por ahí. Cuanto más crees que conoces a una persona, se rió entre dientes y saltó sobre las cajas, agachándose y acechando junto a la pared. Una grieta en él le dio la entrada que necesitaba, siendo lo suficientemente ancha como para que él encajara los dedos de su bota y alcanzara la parte superior de la pared. Estaba rodeado de alambre de púas, pero el metal estaba oxidado y débil, se rompía fácilmente y se apartaba mientras trepaba. Las puertas, un poco más abajo, se abrieron de nuevo, otro camión sin marcar retrocedió con un pitido silencioso, un Colmillo Blanco con una porra agitándolo hacia atrás. Atracó un segundo después, dos faunos saltando de la cabina. Se movieron hacia atrás y ayudaron a llevar las cajas de madera del camión al edificio. Una pequeña emoción se disparó a través de él, una emoción que parecía enterrada durante mucho tiempo cuando se dio cuenta de lo que era esta casa segura de Blake. No era un lugar para esconderse, en realidad era una instalación de almacenamiento para su polvo. Tendré que recordar esto para la próxima vida. Cerrar esto en realidad podría obstaculizarlos. Haría lo mismo aquí también, pero con la falta de entrenamiento y lo débil que era, probablemente no haría suficiente diferencia. De cualquier manera, con los guardias distraídos, se dirigió hacia la cabaña, abriendo la puerta y entrando. Sin máscara ni uniforme, ni armas. Con un suspiro se agachó y tiró de una palanca, desactivando el freno de mano. El camión retrocedió, estrellándose contra la pared con un poderoso ruido que hizo que algunas personas gritaran en estado de shock. No causó ningún daño, al menos no al edificio.
Maldiciones murmuradas sonaron desde afuera cuando alguien llamó idiota a otra persona y los pasos resonaron hacia la parte delantera del vehículo. Puse el freno de mano, refunfuñó el hombre, golpeando sus manos contra la entrada y levantándose, solo para congelarse. Jaune sonrió y saludó al sorprendido fauno. Hola. El hombre abrió la boca para gritar, pero Jaune golpeó primero, levantando el pie y debajo de la barbilla, cerrando la boca con un fuerte clic y también golpeando su cabeza contra la parte superior de la puerta. El gruñido de Colmillo Blanco cayó como un saco de papas, encorvado sobre los asientos de fieltro. Se habría deslizado fuera si Jaune agarrara la chaqueta y lo hubiera metido. Tomaré estos, dijo mientras se despojaba al hombre de su chaqueta blanca, capucha y máscara. Con su camiseta ya negra, jeans oscuros y botas, la chaqueta blanca y la máscara lograron completar el uniforme con suficiente precisión. La gente notaría las diferencias sutiles tal vez, pero probablemente las descartarían como un nuevo iniciado que no lo toma en serio. ¿Dónde está Rufus?, gruñó un fauno uniformado mientras se acercaba. Otro dio un paso adelante junto a él, obligando a Jaune a detenerse. ¿Quién?, Jaune preguntó, sosteniendo los brazos abiertos. Acabo de llegar por la noche. ¿No estás con el envío? Un poco tarde para un guardia, ¿no? Los vecinos han estado sospechando un poco de toda mi actividad nocturna, suspiró Jaune, agitando una mano dramáticamente. Tuve que hacer esta escena de discutir con el Misus solo para tener una excusa para irme. Ya es bastante malo que los bastardos piensen que soy escoria por lo que soy, ahora piensan que Becca y yo estamos rompiendo. Quiero decir en serio, puede ser. Estamos en el trabajo, espetó el Colmillo Blanco de la izquierda, dándole una mirada enojada. Guarda tu puta para cuando tengamos esto bajo control. Ahora entra y ayuda a los demás. Hay mucho que levantar por hacer. Tuvo que reprimir una risa mientras murmuraba lo siento. Y los empujaba hacia el almacén. Ese era el problema con las células terroristas. Mantuvieron a sus miembros seguros ofreciendo un grado de secreto, pero eso también significaba que cada persona no sabía quién era o no era parte de su pequeño grupo. Bueno, siempre y cuando no terminara encontrándose con ninguna de las élites, pero pensó que si Adam estaba en Vale, ya lo habría sabido. El tipo no era discreto. El interior era mucho de lo que ya esperaba, un panal de cajas y cajas apiladas con varias carretillas elevadoras, flotando perezosamente alrededor del piso lleno de gente. Si las personas que trabajan allí hubieran reemplazado las chaquetas blancas para una alta visibilidad, y las máscaras para los cascos, entonces se habría visto como cualquier otra operación de almacén. Sin embargo, esto fue mucho peor, y cuando Jaune se deslizó entre dos pasillos de cajas, observó como dos miembros de Colmillo Blanco revisaban los productos, metiendo una mano en una caja de polvo y dejando que las partículas rojas se deslizaran entre sus dedos. No hay suficiente aquí para que sea su base principal, si Romanos Inde fueran tan estúpidos. Esto tiene que ser un satélite en el mejor de los casos. A lo largo de las repeticiones, había aprendido dónde se guardaban algunas de las bases, pero nunca todas. Había comenzado a dudar de que incluso tuvieran un almacén principal, pero en cambio se había equivocado por el lado de la precaución y había extendido su polvo sobre un montón de otros menores. Román era un profesional y con el Colmillo Blanco trabajando junto a ellos, tenían la mano de obra para administrar 20 o 30 almacenes diferentes. Jaune tarareó mientras tocaba con su mano la chaqueta robada, sintiendo el pergamino que sabía que estaría escondido dentro. Con el pobre Rufus inconsciente en la cabina, era solo cuestión de tiempo hasta que alguien se diera cuenta de lo que había sucedido. Mejor ser rápido al respecto, susurró, sacando el pergamino y el suyo propio y hojeando los contactos que llevaba en el suyo. Como medida de precaución, los detalles de Crow estaban bajo el título de Tío Arco, algo que cualquiera descartaría como sin importancia, al menos con suerte. Lo marcó en el robado, escondiéndolo y respirando profundamente. Crow no preguntó quién era cuando respondió a la llamada, aunque los ojos del hombre se abrieron una fracción cuando vio a un miembro de Colmillo Blanco encapuchado, cabello rubio asomándose por encima de la máscara. Tenía la sensación de que podrías ser tú, dijo. ¿Qué quieres, amigo? Jaune respiró hondo mientras miraba alrededor del almacén, solo para asegurarse de que no hubiera nadie cerca.
Solo para ofrecer un poco de ayuda, dijo, tratando de mantener su voz grave. Recorrió el pergamino alrededor del área, mostrando al cazador en el otro extremo las diversas cajas apiladas. Es eso. Polvo, confirmó Jaune. Dio un paso adelante para levantar la tapa de uno, mostrando a Crow el material fino y azul apilado en frascos en el interior. El almacén está lleno de polvo. Mierda, maldijo el hombre, asumo que quieres que vuelva a rastrear tu pergamino. Jaune asintió e hizo colocarlo encima de una caja cercana. Espera. ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? Si me estás usando para hacer tu trabajo sucio, lo menos que puedes hacer es responder algunas preguntas. Le hubiera encantado responder a esas preguntas. Su mano incluso dudó por un momento mientras se preguntaba si sería posible. No, lo había intentado antes, hace mucho tiempo. Solo había tardado unos segundos en recordar. Soy un amigo, dijo Jaune simplemente, colocándolo pero dejando la llamada en marcha. Crow podría rastrearlo a partir de eso. Eso es todo lo que soy. Algo hizo clic detrás de él. No eres amigo nuestro, traidor, dijo una voz masculina antes de que algo golpeara su espalda y lo enviara a estrellarse contra unas cajas cercanas. El dolor rugió a través de su cuerpo, un zumbido sordo en sus oídos cuando los instintos se activaron y lo entregaron rodando detrás de la cubierta. Algo fuerte y, sin embargo, amortiguado impactó el suelo a su lado, y no fue hasta que el dolor comenzó a desvanecerse que su audición volvió a él. Dijeron que nunca escuchaste el arma que te disparó, había pasado un tiempo desde que recibió una bala. Gracias Aura, gruñó, tocándose la espalda pero dejando escapar un suspiro cuando su mano salió no cubierta de sangre. Cualquier alivio de este tipo duró poco ya que sonaron más disparos, Colmillo Blanco gritando instrucciones mientras escuchaba pasos rápidos a su izquierda y derecha. Lo rodeaban, cortando su escape mientras el primero lo mantenía inmovilizado. ¿De acuerdo? ¿Todavía estás vivo? Jaune miró hacia el pergamino que había sostenido involuntariamente, la cara de Crow visible en él, pero el fondo ahora era borroso. Se estaba moviendo, corriendo a alguna parte. Estoy en camino, gritó el hombre, agárrate lo mejor que puedas, estaré allí pronto. El pánico lo golpeó más fuerte que la bala, una maldición se deslizó de sus labios mientras arrojaba el dispositivo a un lado y se ponía de pie, alejándose corriendo de donde había estado escondido y adentrándose más en el almacén. Las brasas se encendían a su alrededor mientras los disparos zumbaban sobre sus oídos y golpeaban contra el piso de granito, pero los tiradores obviamente estaban tratando de evitar golpear las cajas de polvo. Eso ayudaría a mantenerlo vivo y le daría mucha cobertura volátil para esconderse, pero eso no ayudó con el límite de tiempo que ahora tenía. Crow estaba en camino, tanto su salvador como su perdición al mismo tiempo. El cazador todavía debe haber estado en Vale después del último incidente, lo que significaba que necesitaba salir y alejarse de aquí rápidamente. Quítate de mi camino, gruñó Jaune, chocando contra un miembro de Colmillo Blanco que se había atrevido a tratar de bloquear su camino. El gruñido ni siquiera tuvo tiempo de levantar su arma antes de que Jaune estuviera sobre él, clavando una rodilla en su estómago antes de retorcerse y empujar al hombre hacia atrás en los disparos que se aproximaban. Hubo un grito amortiguado, pero no hubo tiempo para ver si el hombre tenía aura o no, si estaba vivo de dolor o sangrando lentamente en el suelo. Necesitaba un arma, algo que pudiera usar. Cross y Amores estaba de vuelta en Viacom, demasiado distintivo para llevarlo a Vale, donde cualquier cámara de CCTV errante podría detectarlo. Hubo pasos apresurados por delante, voces que gritaban órdenes mientras varias formas oscuras tomaban posiciones detrás de varias piezas de maquinaria no utilizada. Jaune juró y se agachó a un lado, resbalando ligeramente mientras una mano golpeaba el suelo y sus piernas se pateaban. El fuego llovió sobre su última posición, pero gruñó mientras se arrojaba contra una puerta de metal, abriéndola de golpe mientras caía y miraba a su alrededor. 2 ventanas, algunos archivadores y un escritorio. Alguna oficina no utilizada hace mucho tiempo abandonada. Se agarró del escritorio, arrastrándolo por el suelo con un fuerte rasguño de patas de madera mientras lo empujaba contra la puerta. Los segundos que podría comprar podrían salvarlo, pero solo si encontraba otra salida. Las ventanas eran sólidas, las barras de acero detrás de ellas más.
Sus ojos frenéticos se lanzaron de izquierda a derecha, pero no se veía ningún otro escape. ¿Qué uso tenía una oficina pequeña de múltiples salidas? Algo se estrelló contra la puerta, el marco de metal temblaba pero la puerta se negaba a abrirse. «¡Ábrelo!», gritó alguien en el otro extremo antes de que resonara otro estallido. Más personas arrojando su peso en él. Jaune giró hacia él, alcanzando con la mano un arma que no llevaba puesta. Tendría que luchar, él también podría hacerlo, si tenía la gota sobre ellos. Todo lo que se necesitaría era desarmar a uno y luego usarlos como escudo humano mientras disparaba. Nada demasiado difícil teniendo en cuenta que tenía aura y probablemente no la tenían. Pero, ¿cuánto tiempo tomaría eso? Sus ojos se volvieron hacia arriba, un suspiro se le escapó. Cuando mi vida se convirtió en una película de Bruce Willis. La puerta se sacudió una vez más, el polvo cayó de la pared cuando quedó claro que cedería antes de que lo hiciera el metal. Le prestó poca atención, corriendo hacia adelante y saltando sobre el escritorio, usándolo como plataforma para alcanzar el sistema de ventilación industrial unido al techo. La rejilla cedió fácilmente, mal mantenida y desmoronándose como estaba. Sus piernas patearon en el aire salvajemente, tratando de impulsarse mientras levantaba su cuerpo y lo metía en él. Un fanático giró perezosamente detrás, lo que significa que solo tenía la ruta hacia adelante que conduciría sobre el área en la que había estado antes. No esperarían que doblara la espalda, podría saltar mientras están distraídos y escapar. Mientras avanzaba, no le tomó mucho tiempo llegar a una verdad insatisfactoria que realmente ya debería haber sabido. Las películas solo tenían un control tangencial de la realidad. Él hizo una mueca mientras su mano empujaba hacia abajo el metal, resonando ruidosamente mientras se abría paso a través de las rejillas de ventilación como una ursa, tratando de abrirse camino de puntillas alrededor de una casa de espejos. Que te jodan, es Bruce Willis. ¿Cómo diablos hiciste que gatear por las rejillas de ventilación pareciera tranquilo? La sutileza dio paso a la prisa, el sonido tan obvio que el colmillo blanco de abajo habría tenido que ser sordo, estúpido y tratando de no escucharlo. Está en los respiraderos. Gritó uno, aumentando el ritmo de Jaune de pánico a mierda, mierda, mierda. Una lanza de luz atravesó el metal delante de él, motas de polvo brillando en él mientras el agujero dejado por el disparo lo tenía congelado todavía. Abre fuego. Sus manos se envolvieron alrededor de su cabeza, las piernas se amontonaron mientras se convertía en un objetivo lo más pequeño posible. El metal se dio a su alrededor, fuertes golpes sonando mientras las balas se estrellaban contra ella a través de las rejillas de ventilación a su alrededor. Cada vez que uno zumbaba cerca, se estremecía, apretando los dientes mientras reprimía el impulso de moverse, de huir. La lluvia de disparos disminuyó unos segundos después. Se ha ido. No hay sangre. Los ojos de Jaune se abrieron. Debe haberse movido. Sonaron más disparos, pero una bocanada de aire tembloroso salió de sus labios cuando los agujeros comenzaron a aparecer más abajo, sacudiendo la chapa metálica mientras las balas sonaban y tintineaban a través de los respiraderos. Los ojos azules se cerraron mientras trataba de calmar su respiración, saliendo lentamente de su posición fetal. Su cuerpo también le dolía, testimonio del hecho de que no todos los disparos habían fallado. No puedo quedarme aquí, eventualmente enviarán a alguien a echar un vistazo. Pero en el momento en que se movió, el sonido alertaría a las personas de abajo una vez más. Una explosión en lo que debe haber sido la entrada principal cortó no solo sus pensamientos, sino también los disparos. Bueno, se rió una voz familiar, mira lo que tenemos aquí. Debo tener todo tipo de suerte para seguir encontrándome con ustedes. No tan pronto. El corazón de Jaune martilló en su pecho, el pánico se instaló cuando escuchó al cazador arrojarse a los miembros de Colmillo Blanco. No le tomaría tiempo reducirlos. Gruñó mientras se arrastraba por los respiraderos, tratando de mantener el ruido lo más silencioso posible, en caso de que el cazador lo escuchara sobre los sonidos del combate. Sin embargo, las rejillas de ventilación crujían mientras se movía a través de ellas, su ropa se arrastraba ruidosamente por el metal. Hizo clic y crujió ominosamente.
Fue mientras se dirigía a una nueva pieza que ocurrió el desastre. El metal, ya debilitado por todos los disparos, se hinchó y se balanceó debajo de su mano, su peso empujando hacia abajo mientras algo que lo sostenía contra el techo se rompió con un fuerte crujido. El mundo cambió, el tubo de metal en el que estaba se balanceó por el piso del almacén y se estrelló contra una estantería de cajas. Jaune tosió y cortó mientras se derrumbaba en el fondo, cubierto de un valioso polvo que amenazaba con matarlo no por propiedades elementales sino por asfixia. Su mano empujó hacia abajo, levantando la cabeza mientras se limpiaba la máscara que cubría su rostro, aclarando su visión. Todos miraban en su dirección. Pero no era a todos los que a Jaune Erg le importaban. Los ojos azules, ocultos por la máscara, miraban directamente a los iris rojos de Crow Branwen. La boca del hombre se abrió, su hoja bajó solo una fracción. Todavía había una oportunidad, tal vez no se dio cuenta de quién era. Uno de los Colmillo Blanco le apuntó con un arma. «Mata al traidor», gritó, condenando a Jaune en un instante. Se perdió todo el cuidado y la precaución, los disparos que se precipitaron hacia él golpearon el polvo que se había esparcido por el suelo. El fuego golpeó su espalda cuando sintió que lo lanzaban al aire, golpeándose a unos 10 metros de distancia mientras la explosión sacudía el edificio. Cortó y luchó por respirar, tambaleándose y cojeando, mirando hacia atrás por encima de su hombro. Crow giró donde estaba, desarmando a un enemigo usando la empuñadura de su arma, mientras que otro cayó a un tiro cuando la hoja hizo clic hacia un lado. Saltó en el aire poco después, el metal se agrietó y se convirtió en una guadaña mientras se estrellaba contra el suelo, un enemigo enmascarado más para el conteo. A pesar de todo, sin embargo, los ojos aterradores del hombre permanecieron fijos en él. Su pierna rugió de agonía, pero se forzó a sí mismo. La entrada principal estaba condenada. Tendría que pasar a Crow para alcanzarlo, lo que no iba a suceder. En su lugar, tropezó con una escalera de incendios, haciendo una mueca con cada paso mientras usaba sus manos para arrastrarse por la escalera. El combate continuó sonando abajo, pero cuando Jaune logró arrastrarse a la cima, escuchó que la puerta en la parte inferior se abría de golpe. «Espera», Crow gritó con una voz llena de pánico. «Tú eres el indicado, ¿verdad? Espera». Jaune jadeó a partes iguales dolor y miedo cuando escuchó al hombre subir los escalones detrás de él. La puerta en la parte superior se abrió cuando cayó contra ella, arrastrándose hacia afuera y hacia el techo. No podía parar. El techo inclinado de metal estaba resbaladizo bajo su mano, pero logró empujarse hacia arriba y cojear hacia atrás. También habría una escalera de incendios exterior, uno que podría usar para llegar al fondo. Jaune llegó a un lado, mirando por encima del borde solo para retroceder. Las olas del océano golpeaban contra una barrera muy por debajo, anunciando el punto en el que comenzaban los muelles de Vale. La puerta del acceso a la azotea explotó. Crow salió tropezando con una sonrisa arrogante. «Ahí estás», se rió, «me diste bastante carrera». Jaune se volvió para mirarlo. «Tu información estaba en el punto de nuevo. Gracias por eso. Cerraremos este lugar, recuperaremos el polvo también». Debería hacer retroceder sus operaciones. El cazador envainó su arma, extendiendo las manos para mostrar que estaba desarmado. El hecho no lo hizo menos peligroso, de hecho, solo empeoró las cosas teniendo en cuenta lo baja que era su aura después de la lucha y la explosión. «Ahora que tenemos la oportunidad de hablar, ¿qué tal si me dices por qué estás haciendo esto?» Crow dio un paso adelante. «¿Estás molesto con lo que el Colmillo Blanco ha estado haciendo? ¿Eres parte de ellos?» Una rápida mirada hacia atrás mostró que ya estaba cerca del borde del techo, atrapado entre el olvido y la amenaza muy real de encarcelamiento. «Solo soy un amigo preocupado», volvió a llamar. Lo entiendo, lo entiendo. Has sido bueno con tu palabra hasta ahora también, así que ¿qué tal si tú y yo nos sentamos y tomamos una copa juntos, eh? Me parece que ambos buscamos lo mismo, así que no veo por qué necesitamos tener todas estas pequeñas llamadas secretas. Trabajar con él. Los ojos de Jaune se cerraron. Pensar en ello fue suficiente para que lo anhelara, pero la vida nunca fue tan simple. Esta no era la primera vez que intentaba alimentar sutilmente información a Ozpin y su gente. No era la primera vez ni mucho menos.
A veces lo hacía demasiado pronto y el director no le creía, así que lo intentó de nuevo las siguientes veces, eligiendo sus momentos y trabajando para ganarse su confianza primero. Como todos sus otros planes, no lo había resuelto con una planificación y estrategia inteligentes, sino que había forzado el problema, intentando todo lo que pudo hasta que finalmente funcionó. «Trabajemos juntos», ofreció Crow. Jaune dio otro paso atrás. Lo había intentado una y otra vez, y había explorado todos los ángulos. Crow era un buen hombre, lo mejor de los hombres, pero él no era el único en su grupo. Ya fuera Ozpin, Ironwood u otra cosa, trabajar junto a ellos no funcionó. Sería interrogado, mantenido a un lado, se le permitiría ofrecer información pero no participar. Cinder ganaría, su equipo caería y Pirra moriría sola en lo alto de una torre, desvaneciéndose en cenizas. Respiró hondo, dejándolo salir en un largo jadeo. Crow parecía entender lo que había decidido. La convicción tal vez obvia, incluso con la mayor parte de su rostro oscurecido. El hombre maldijo y corrió hacia adelante, con el brazo extendido. «No, espera». Atrapado entre un cazador y el mar azul profundo, uno resultaría en cierto encarcelamiento. El otro podría matarlo. A veces no había buenas opciones. Jaune abrió los brazos y dio otro paso atrás, cerrando los ojos mientras el mundo cambiaba debajo de él. Weiss bostezó y estiró los brazos, mientras el pergamino debajo de su almohada vibraba. Se sorprendió a sí misma un segundo después, mirando furtivamente a su alrededor para ver si alguien había captado una exhibición tan descortés. Afortunadamente, los demás estaban todos en varios estados de letargo y su exhibición había pasado desapercibida. Un Schne no bostezó ampliamente, ni se estiró ni mostró tal debilidad. Sostuvo un puño delante de su boca, sofocando los últimos vestigios de sueño y poniéndose de pie. Yang y Blake se movieron con la gracia de los muertos vivientes, tambaleándose de un lado a otro mientras Blake empujaba a Yang a un lado y robaba la ducha, una sabia precaución con el tiempo que la rubia podía tomar. Yang murmuró en la puerta, con las manos rascándola como un zombi que había olido sangre al otro lado. Sin embargo, todo eso Weiss ignoró cuando notó la forma recostada dormida en la cama junto a la suya. Cuando había regresado su pareja, lo último que había visto de él era cuando estaba coqueteando con un estúpido Flossie, abriéndose camino en la cama de otro. El reloj en la pared le decía que eran casi las 8, dejando un poco más de una hora para prepararse y desayunar. Ella se dirigió a su cama con un suspiro, mirándolo mientras dormía de lado, moviendo suavemente el hombro mientras dormía de espaldas. El perro de Yang estaba dormido a su lado, acurrucado en el hueco de su cuerpo de una manera que casi, está bien, definitivamente, parecía adorable. Eso no era que ella fuera un Schne ni nada, Sui era inusualmente lindo. Extendió una mano para sacudir el hombro de Jaune, solo para detenerse cuando vio su rostro. Parecía tan pacífico, pero al mismo tiempo agotado. Sin la mirada molesta en su rostro o los constantes giros de ojos, su rostro mostraba claros signos de fatiga. Su mano se alejó. Tal vez podría dormir un poco más si estuviera cansado. Sus ojos se entrecerraron un segundo después, recordando por qué estaría cansado y lo que probablemente había estado haciendo con una chica estúpida la noche anterior. Ella lo agarró por el hombro, sacudiéndolo salvajemente. «Despierta, Dolt», espetó, «tenemos desayuno y lecciones». Él se quejó pero no se movió, lo que la llevó a fruncir el ceño y esforzarse más, extendiendo la mano para asomar su mejilla. Sus ojos se abrieron de golpe, el cuerpo se retorcía mientras sus dedos se enganchaban a su muñeca. El dolor se disparó en su brazo, un estremecimiento y jadeo se le escapó cuando sintió que los huesos se movían juntos. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras la miraban fijamente, o más allá de ella. Antes de que ella pudiera decir algo, Sui estaba levantado y sobre él, con las patas delanteras en el pecho mientras el perro le lamía la cara. Jaune balbuceó y trató de alejar al corgi, soltándola en el proceso. Sui, balbuceó, «oí, detente, malo, está bien, oye, sin besos». Descendió a una maldición amortiguada un segundo después, mirando con tristeza al feliz corgi mientras se sentaba. Weiss solo podía mirarlo, todavía acunando su brazo.
Bostezó, estirándose con los brazos antes de chasquear los labios audiblemente, mirando alrededor de la habitación. Su ojo se crispó, no solo por el despido casual de lo que había hecho, sino también por la forma en que podía salirse con la suya actuando así, mientras que su reputación se habría arruinado. Es bueno ver que estás despierta, le espetó, no estabas contrayendo una ex. Siempre uso protección, dijo, perdiendo el punto por completo. Regresé temprano, alguien interrumpió nuestra pequeña fiesta y de repente se volvió demasiado incómodo para seguir adelante. Eso debe haber sido vergonzoso para ellos. Fue incómodo, sí, bostezó de nuevo, sentándose. No pudo evitar notar el rojo en sus ojos y la forma en que le tomó un poco más de tiempo de lo habitual ponerse de pie. La irritación estalló en sus ojos mientras se burlaba y cruzaba los brazos. ¿Qué le preocupaba si él se cansaba de dormir? Deje que cometa sus errores y se ocupe de las consecuencias. ¿Tu brazo está bien? Aune preguntó, finalmente notando que lo sostenía. Weiss lo miró, soltándolo y sosteniéndolo detrás de su espalda. Lo golpeé antes, mintió. No parecía recordar haberlo agarrado. Y a pesar de su claro agotamiento, estaba sonriendo y acariciando a Sui. Parte de ella no quería arruinar esa escena. De todos modos, han pasado las 8 y tenemos lecciones. Tienes que estar despierto y listo para el desayuno. No hay excusas. Sí, Weiss, suspiró, alejándose para esperar su turno en la ducha. Sui cayó sobre la cama mientras lo hacía, moviendo la cola y trotando para mirarla. Buen chico, susurró mientras le frotaba la cabeza. Él le echó la nariz en el brazo, lo que ella mostró con una pequeña sonrisa. Mi brazo está bien. Me sorprendió, eso es todo. Su aura había evitado cualquier daño, pero el impacto de ver los ojos de su pareja normalmente perezosa así la había dejado inquieta. Ella le ahorró otra mirada, observando cómo se apoyaba pesadamente contra la pared junto a la entrada del baño, con los ojos cerrados y abiertos de nuevo mientras su cabeza seguía cayendo antes de comenzar y mirar hacia arriba. Ella inclinó la cabeza, preguntándose si debería pararse cerca, solo para atraparlo si se caía. Algo andaba mal con él, otra vez. Ella suspiró y palmeó su frente. ¿Por qué siempre era ella quien necesitaba vigilar a su equipo? Supongo que alguien tiene que hacerlo, se quejó. Bien podría ser ella. Los demás notaron que algo andaba mal con él en el momento en que lo vieron, aunque ella estaba segura de que lo descartaron como sus problemas habituales. Aune respondió a la conversación donde se esperaba y la ignoró donde no estaba, lo que quiere decir que ignoró descaradamente a cualquiera que no formara parte del equipo Kibuyo RRNN. Pinchó y tocó el desayuno, bebiendo su jugo de naranja pero apenas pastando la toronja que había recogido del puesto. Incluso tuvo la audacia de ignorar las gachas que ella forzó en su plato, a pesar de cómo ella había hecho todo lo posible para recogerlo para él. Tampoco era mejor en las lecciones, aunque de nuevo parecía menos malicioso y más solo él estaba inusualmente cansado. Se quedó dormido en la lección de Oblek, de nuevo, no es inusual, pero tardó un poco más en despertarse una vez que el maestro lo atrapó. Ella no tenía idea de cómo había salido de eso sin una detención, pero parte de ella sospechaba que era porque ya estaba teniendo conversaciones privadas con el hombre. Tienes que ser más consciente, siseó Weiss mientras salían del aula. Si te quedaste dormido en la clase de la señorita Godwitch, ella te mataría. Si su oponente no lo hizo primero, se rió Yang. No era una broma muy divertida, aunque Nora de alguna manera se sintió obligada a reírse. Oh, anima mamá, bromeó la rubia, solo estás celosa de que papá estuviera a punto de dormir de nuevo. El temperamento de Wei se encendió ante ese ridículo comentario. Lo que eligió hacer con sus diversas trompetas no era asunto de ella. Le habría dicho a Xiaolong exactamente dónde podía ir y arrojarse, pero antes de que pudiera la rubia pasó para envolver un brazo alrededor del hombro de su pareja. Aún así, sin embargo, Pops, tener que caminar solo por los pasillos. Habla de un paseo de vergüenza, entonces, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Su flagrante confusión la molestó sin fin. Ella cruzó los brazos y lo fulminó con la mirada. No estoy segura de que él sepa cómo se siente la vergüenza, dijo. Apostaría a que ni siquiera puede recordar el nombre de la mujer con la que se acostó.
No podía mirarla a los ojos. HMPH, tal como ella esperaba. PST, le susurró Jan al oído, aunque no tan silenciosamente como para que no todos pudieran escucharla. Creo que está muy nerviosa, ya deberías dormir con ella. La peor parte fue que Weiss ni siquiera podía encontrar en sí misma estar enojada por las burlas, no porque fueran ciertas, por supuesto, sino porque Jan las había estado tirando toda la semana. ¿No te he dicho antes que repetir una broma no la hace graciosa? Jan sacó la lengua en respuesta. Que muy maduro. ¿Deberían estar discutiendo tanto? Ren preguntó, sin darse cuenta poniéndose directamente en la línea de fuego para ambos. ¿No están trabajando juntos para el baile de la escuela? Weiss lo está arruinando, informó Jan al instante. ¿Arruinarlo? Los ojos de Weiss se entrecerraron mientras cuadraba sus hombros, plantando manos en sus caderas mientras giraba para enfrentar a su némesis. No estoy arruinando el baile, dijo, en todo caso, sus constantes demandas de más teatralidad lo arruinarán. Nadie podrá ver a los bailarines si empleamos una fracción de las máquinas de humo que deseas. Nadie podrá ponerse un vestido para todas las enaguas si te sales con la tuya. Es un baile formal, se supone que es tradicional. Ni siquiera me dejaste traer una orquesta. Porque queremos que la gente baile, no que muera de aburrimiento. ¿Por qué tú? Ruby apareció entre ellos, los pétalos de rosa que flotaban detrás de ella anunciando el uso de su apariencia. Chicos, se rió, no vamos a pelear antes de la lección de la señorita Godwitch, ¿verdad? Ruby tiene razón, dijo Pirra, además, el baile va a ser un gran evento, estoy seguro. Voy con Ren, aplaudió Nora, echando un brazo alrededor del hombro de su compañero. La expresión de su rostro decía que no había sido informado sobre el hecho, pero que tampoco lo sorprendió en lo más mínimo. ¿Con quién van todos? Toda conversación entre el grupo murió. Debería haber sido obvio desde el principio, pero cuando miraron a su alrededor, no fue difícil notar que sus equipos consistían en 6 chicas y 2 chicos, uno de los cuales ya había sido reclamado. San me ha estado preguntando, dijo Blake, con el tipo de voz que insinuaba que aún no había decidido si iba a aceptar la invitación o no. El fauno se volvió hacia Weiss, él también ha estado preguntando por ti. Weiss levantó una ceja, ¿lo ha hecho? No para sí mismo, Blake se apresuró a agregar, creo que ha estado preguntando por su amigo Neptuno. Espera, ¿así que soy el único que va a despedir? Jan miró y sonó horrorizado, los ojos lilas parpadeando entre ellos como si buscara a alguien que viniera en su ayuda. No te preocupes, aplaudió Ruby, yo también voy sola. Podemos estar solos juntos. El hecho de que su hermana menor, dijera eso no pareció ayudar. La rubia se marchitó, balanceándose hacia un lado como si una ligera brisa pudiera derribarla. Weiss se rió entre dientes, contento de ver a Jan en el otro pie por una vez. Siempre puedes ir con Jaune, sugirió Ren. No, Jan agitó una mano, eso sería extraño. Además, Jaune va a ir con Weiss, ¿verdad? ¿Y cuándo se decidió eso? Weiss preguntó mientras cruzaba los brazos. Bueno, no ha sido, pero parecía obvio. El hecho de que seamos socios no significa que tengamos que asociarnos para el baile de la escuela también. Eso no es lo que quiero decir. Weiss puso los ojos en blanco, cortando a la niña levantando la mano. No era como si Jaune hubiera mostrado ninguna inclinación a querer tal cosa de todos modos, ni ella tampoco. Ambos tenían cosas más importantes que hacer. Jaune, sin embargo, la sorprendió hablando. Neptuno le preguntará a Weiss. No sabía si debería sentirse halagada por la certeza en su voz. No era que alguna vez hubiera dudado de sí misma. No era tan dramática como para pararse frente a un espejo y perder el tiempo en dudas. Pero era diferente a él involucrarse en tales cosas. Todavía no le ha preguntado, señaló Blake. Lo hará. Jaune se encogió de hombros, aparentemente desinteresado en las miradas decepcionadas que sus compañeros de equipo le estaban dando. Él la miró en su lugar, respirando hondo y soltándola con un suspiro. Tampoco iré con nadie, Ruby, así que no te preocupes por eso. Weiss esperaba que Ruby sugiriera que fueran juntos, pero parecía que incluso el socialmente torpe Ruby podía decir cuando algo sería demasiado incómodo socialmente.
Ella se rió y asintió con la cabeza, aunque Weiss no se perdió la mirada de alivio en el rostro de Pirra. Ella no había mostrado ningún interés en los chicos de Viacom, parecía que muchos de ellos se quedarían sin fechas. ¿Por qué te vas soltero? Yang suspiró, tienes más novias aquí que comidas completas. El ojo de Weiss se crispó ante ese comentario, aunque definitivamente no fue una evaluación incorrecta. No las llamaría novias, dijo por él. Eso sugiere un nivel de intimidad emocional que no existe. Me sorprendería si alguna mujer en Viacom se atreviera a arriesgar su reputación para ir con él. Weiss. Ruby reprendió. No, tiene razón. Fue Jaune quien salió en su defensa, sonriendo desequilibradamente para demostrar que no se había ofendido. Ella sabía que él no lo sería, por supuesto. Ella no lo había querido decir así. La gente quiere ir con fechas que les importan y que se preocupan por ellos. No es lo mismo que lo que hago. No deberías venderte corto, suspiró Yang. Parpadeó y miró entre todos ellos. No lo soy, dijo. No estoy molesto por esto. Solo estoy exponiendo hechos. Además, es solo el baile de la escuela, no significa nada. Solo él. Yang negó con la cabeza, el cabello rubio azotando su rostro. ¿Cómo puedes ser tan casual sobre una de las partes más importantes de la experiencia escolar? Tu primer baile, el primer baile. Weiss casi saltó cuando su pareja se echó a reír. ¿Estás a punto de decir como la persona con la que vamos es con quien terminaremos casándonos dentro de 20 años? Él compartió una mirada con ella, Weiss puso los ojos en blanco a cambio. Eso es sorprendentemente ingenuamente romántico de tu parte. ¿Lo leíste de uno de los libros obscenos de Blake? Los ojos de Blake se entrecerraron. Oye, Yang tosió y miró hacia otro lado. Es solo el estado de ánimo, ¿de acuerdo? Sé que es una tontería, pero sigue siendo el baile de la escuela. Eso es algo grande. PFT, Ruby sacó la lengua. No, no lo es. Iré como lo hago normalmente. Weiss no se perdió la mirada en la cara de Yang cuando Ruby dijo eso. Parece que alguien va a ser emboscado y obligado a ponerse un vestido. Ella habría advertido a la chica, pero técnicamente un Yang apuntando en otra dirección era un Yang con el que no tenía que lidiar. No es que todos te vayan a juzgar por tu pasado, Yang se volvió hacia su líder. Apuesto a que Weiss iría contigo. Claro, Weiss puso los ojos en blanco, firma mi estado civil. No como si estuviera parado aquí. Neptuno le va a pedir que se vaya, repitió Jaune, como si eso respondiera todo. Todavía no le ha preguntado, y no hay garantía de que Weiss acepte. Ella lo hará. Jaune dijo, volviéndose hacia ella, ¿verdad? Weiss vaciló, preguntándose por qué la estaba mirando con tanta atención. Ella no lo sabía. Ni siquiera había sucedido todavía, a pesar de lo seguro que sonaba. Tal vez, dijo, ignorando la mirada frustrada de Yang. No lo sé. Tenemos que seguir hablando de esto. No deberíamos. Blake vino a su rescate, dando un paso adelante con un suspiro. La señorita Godwich no va a ser muy indulgente si llegamos tarde a clase. ¿Sabes cómo puede estar cerca de Jaune? Blake tiene razón, estuvo de acuerdo Pirra. En última instancia, con quien vamos o no vamos no va a importar si estamos atrapados en detención. Los demás asintieron y estuvieron de acuerdo, Pirra liderando la procesión mientras la seguían. Yang le dio una mirada frustrada cuando se fueron, aunque por la vida de ella no podía entender por qué. Fue como él dijo, era solo un baile. La clase de combate de la señorita Godwich tendía a llegar al final de un día cualquiera, lo mejor para que abrieran el apetito y no tuvieran que asistir a las lecciones agotados o cubiertos de sudor. Este último fue una bendición, aunque para él el primero no cambió. 2, tal vez 3 horas de sueño, e incluso entonces, fue solo después de que se arrastró desde el océano, medio ahogado y temblando como una hoja. Las olas tumultuosas y las aguas oscuras habían impedido que Crow lo siguiera, demonios, casi le habían impedido llegar vivo a la orilla. Estaba contento de haberlo hecho, por supuesto.
Ahogarse no era una forma tan mala de morir, era extrañamente pacífico y flotante, pero tan pronto en Viacom habría sido un dolor. Desde allí había sido un empapado camino de regreso a Viacom, escabulléndose a través del bosque Esmeralda para evitar ser detectado, luchando contra algunos Grimm en el camino, solo para llegar a las 5 de la mañana. Honestamente, tuvo suerte de que Sway fuera el único que lo notara cuando se derrumbó en la cama. Pero se hizo, había logrado cerrar ese maldito lugar. A través de todo el agotamiento, todo el dolor, las dificultades que tenía para mantener los ojos abiertos durante el día, esa simple victoria lo mantuvo en marcha. Blake ni siquiera se había dado cuenta y no parecía hacerlo ahora. Ella estaba conversando con Yang y San, aunque claramente tratando de no humorear a este último. San, a pesar de todas sus debilidades, lo tomó como un campeón, haciendo caso omiso de su comportamiento bastante grosero y mostrando a Jaune una sonrisa al mismo tiempo. Es persistente, le daré eso. Sin embargo, entrar en las buenas gracias de Blake iba a tomar un poco más que eso. Esperemos que la señorita Godwich no te pida que pelees, le murmuró Weiss. Jaune luchó contra una pequeña sonrisa, levantando una ceja hacia su compañero. Si estás a punto de hacer una grieta sobre mi preocupación, guárdalo. Estás agotado y es probable que colapses en cualquier momento. Ella lo miró de arriba abajo. ¿Estás seguro de que no estás enfermo? No lo era, con toda honestidad. El agua se había estado congelando y la temperatura fría por la noche no había mejorado su viaje a casa. Evitar las cámaras de seguridad de Ozpin también era una tarea, aunque afortunadamente estaba un poco más acostumbrado. Tendías a aprender dónde estaban los principales después de pasar por ellos tantas veces. No creo que me llamen, dijo. Esperemos que no, suspiró Weiss. Estás distraído cuando estás cansado. ¿Qué pasa si te pierdes algo o cometes un error? Entonces me golpean un poco alrededor del ring, se encogió de hombros. No te preocupes, estoy bien. Simplemente no dormí mucho. Fue una noche ajetreada. Ella frunció el ceño por eso, levantando la nariz e ignorándolo mientras se alejaba para hablar con Ruby y Pirra. Gritos. Había olvidado lo que ella pensaba que había estado haciendo por un momento, o más bien a quien pensaba que había estado haciendo. Bienvenidos a un nuevo trimestre, llamó la señorita Godwich, silenciando a los estudiantes solo con su voz. Sin duda habrán notado que nuestros números han crecido con respecto al año pasado. Espero que se tomen el tiempo para dar la bienvenida a nuestras transferencias de otras escuelas con los brazos abiertos. Oh, se había dado cuenta bien. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba hacia un extremo del pasillo, donde podía ver a Cinder, Mercury y Emerald de pie justo lejos de la procesión principal de estudiantes de Aven. Solo verlos hizo hervir la sangre y rechinar los dientes. Sin embargo, tuvo que mantener la calma. Hacer cualquier otra cosa solo llamaría la atención sobre sí mismo y su equipo, no era lo suficientemente fuerte como para detenerlos, e incluso si los matara en este momento, no cambiaría nada. Señor Ark, la voz de la mujer cortó sus pensamientos, aunque no estaba seguro de lo que había hecho para llamar su atención. Oh, espera, ¿por qué todos los demás se sentaron? Weiss frunció el ceño y le indicó que se sentara. Si bien aplaudo su elección de un nuevo atuendo, señor Ark, no hay razón para mostrárselo a todos. ¿Te diste cuenta? ¿Me has estado revisando? Podríamos saltarnos la clase de combate y reunirnos en su oficina en 10 minutos. Gracias por ofrecerse como voluntaria para esta pelea, la señorita Godwich no perdió el ritmo. Ahora, si podemos tener un voluntario para aquí, quiero decir spar con el señor Ark, eso sería apreciado. Tuvo que admitir que había una cierta sensación de orgullo que lo atravesó cuando vio a cada estudiante de Viacom inclinarse nerviosamente. El equipo cardinal incluso gimió. Nadie. La señorita Godwich parecía menos divertida, con las manos en las caderas mientras sacudía la cabeza, completamente decepcionada con el temple de sus estudiantes. Entonces supongo que uno de los nuevos estudiantes debe ser suficiente, señor Wukong. San miró a su alrededor como para ver si había más Wukongs en la multitud. Sin embargo, cuando el ceño fruncido del maestro se volvió un poco más agudo, prácticamente voló hacia el escenario. Hola hombre, San agitó una mano torpemente.
Jaune lo miró antes de volverse hacia la mujer rubia. ¿Puedo tener un oponente diferente? Este sigue coqueteando conmigo. Oye. No estaba coqueteando. Denegado. El buche de la mujer se estrelló contra la palma de su mano. La pelea continuará hasta que tu aura llegue a la lectura o yo la llamo terminada. ¿Me entienden? San asintió mientras Jaune ponía los ojos en blanco. Ella lo repitió en cada pelea, pero de nuevo, supuso que había algunas personas que seguían tratando de empujarlo. Además, señor Ark, todas las reglas anteriores específicas para usted siguen vigentes. ¿Me entienden? Bien, ahora eso fue simplemente injusto. Entendido, suspiró. ¿Reglas específicas? San de repente parecía nervioso. Tal vez estaba recordando lo que sucedió en los muelles, o al menos lo que le dijeron cuando se despertó. No me va a estrellar un Boolead, ¿verdad? Repita las reglas para nosotros, señor Ark. Algunas personas en la multitud comenzaron a murmurar y reír, en su mayoría los nuevos estudiantes que no habían visto lo que había hecho en las últimas peleas. Jaune suspiró, sin pedir tiempo muerto y luego atacar a la gente, sin llamar a mis compañeros de equipo para luchar en mi lugar, sin correr hacia los espectadores para usarlos como cobertura humana. La risa se detuvo cuando algunos de los estudiantes transferidos comenzaron a parecer un poco nerviosos, y no traer armamento al ring como una pistola taser y usarlo en sus pelotas. San cruzó las piernas. Y Jaune parpadeó. Eso fue todo, ¿no? La señorita Godwich frunció el ceño. No habrá vehículos militares requisantes para usar contra tus oponentes. Oh, gracias a Dios. Eso no se convirtió oficialmente en una regla, dijo Jaune. Lo pensé mejor, dijo y dio un paso atrás. Ahora que conoces las reglas, comienza. San sacó su arma de inmediato, sosteniéndola en forma de bastón frente a él, pero sin hacer ningún movimiento para atacar. En todo caso, parecía inseguro de si debería o no debería. Sus ojos seguían pasando junto a Jaune, de vuelta a donde se sentaba su equipo. Así que no estaba seguro de qué hacer en caso de que molestara a Blake. ¿Sabes? Dijo Jaune, si te rindes, puedo ver cómo convencer a Blake para que tenga una cita contigo. Los ojos de San se abrieron, pero una rubia diferente cortó antes de que pudiera estar de acuerdo. Creo que acabamos de cubrir que no puedes hacer que tus compañeros de equipo luchen por ti. No le estoy pidiendo que pelee. Está bien, entonces considera el acto de proxenetizar a tus compañeros de equipo prohibidos de ahora en adelante. Jaune puso los ojos en blanco. Está bien, si no te rindes, lo haré. No debería tener que decir esto, pero obviamente negarse a proxenetizar a sus compañeros de equipo también está prohibido, señor Ark. Si me permiten hacer una sugerencia, intenta el combate. Vamos. No hay resentimientos, ¿eh? San giró su arma, el bastón hizo un zumbido silencioso mientras giraba por el aire. Sin embargo, no atacó. Tal vez estaba esperando que su oponente sacara su arma. Jaune suspiró mientras daba un paso atrás, con los brazos abiertos y sin un arma mientras se giraba para mirar al fauno. San lo observó cuidadosamente, para nada engañado por el hecho de que no tenía nada en la mano. Ahora que lo pienso, San no sabía nada sobre su reputación de ser perezoso, débil o estúpido. Todo lo que sabía era que Jaune Ark era lo suficientemente fuerte como para luchar contra Torchwick y el Colmillo Blanco. La señorita Godwich tosió fuertemente, la amenaza clara. San suspiró y corrió hacia adelante, fingiendo antes de caer de rodillas y barrer las piernas de Jaune. Sintió el viento contra sus piernas mientras saltaba sobre él, dibujando acrostiamors con un susurro de acero. Ella se dirigió hacia la cara de su oponente. San lo dejó a un lado con la punta de su bastón, saltando hacia atrás para poner algo de distancia entre ellos. Jaune frunció el ceño mientras perseguía al fauno. No estaba seguro de lo que se suponía que debía ser en una situación como esta. Todas las otras peleas habían sido premeditadas, cosas que había sabido de antemano y que podía encontrar un truco para hacerlo. ¿Sabes?, dijo mientras se agachaba bajo otro columpio, me pregunto qué pensaría Blake si golpearas a su viejo así. San hizo una mueca, no siguió adelante con su siguiente golpe y le dio a Jaune una oportunidad para aterrizar un golpe en su lugar.
El fauno rubio se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho donde el pomo de Crosiamor se había golpeado. No es genial, suspiró, no es genial. Todo es justo en el amor y la guerra. San no pareció estar de acuerdo, rompiendo su bastón en dos y apretando dos disparos rápidos antes de apresurarse a usarlos como nunchaku. La visión de Jaune se volvió borrosa mientras esquivaba, la respiración ya salía en pantalones afilados. Sus músculos ardían a pesar de la falta de actividad, el dolor de la noche anterior corría a través de él. Por un momento, la espada en sus manos se balanceó y pensó que podría caer. Respiró hondo y sacudió la cabeza, agarrando a Crosiamor con más fuerza y volviendo al mundo real. La vacilación casi le cuesta. El estudiante de Aven golpeó como un meteorito, haciéndolo retroceder con una ráfaga de golpes agresivos. Jaune jadeó cuando uno pasó por delante de su guardia, atrapando el costado de su rodilla y tirándola a un lado. Se agarró a sí mismo en una rodilla, mirando hacia arriba a tiempo para atrapar el pie de San contra su mejilla. El dolor pasó por su cabeza cuando golpeó la colchoneta, luchando por arrastrarse hacia arriba. ¿Por qué estaba tan fuera de eso? Un golpe como ese normalmente no habría hecho más que darle cuerda. Oye, llamó San, sonando más que un poco preocupado, ¿estás bien? El aura del señor Ark todavía está en amarillo, respondió la señorita Godwich por él. Todavía le dio el tiempo necesario para levantarse. Su visión se balanceó un poco más, parecía ver dos soles por un segundo antes de sacudir la cabeza. ¿Puedes dormir esta noche?, gruñó dentro de su cabeza. Por ahora necesito que pelees. Una cosa era cierta, esto no podría continuar más si quería salir de una sola pieza. Sus músculos todavía le dolían, no por donde San había golpeado, sino por la fatiga general. La lucha, el baño y luego el largo y húmedo viaje a través del bosque. Se sentía tan pesado. Señorita, gritó su oponente, no creo que se sienta bien. ¿Podemos cancelar esto? No. Jaune negó con la cabeza y trató de forzarse a una posición más segura. Lo último que necesitaba era que decidieran que estaba enfermo y necesitaba una estancia en la enfermería. Normalmente eso estaría bien, pero Blake iba a salir corriendo sin él si no estaba listo para su pequeña excursión. Eso sin duda la llevaría a hacer algo estúpido y dibujar a Román, Cinder y Dios sabe qué más sobre ellos. Estoy bien, espetó. San parecía poco convencido, agachado a una pequeña distancia con su bastón apoyado a su lado. ¿Estás seguro, hombre? ¿Te ves realmente fuera de él? Podemos tener un combate en otro momento si quieres ir todo sobre Protector Papá conmigo. Estaba siendo protector y lo era para Blake, pero no en la forma en que Sam parecía pensar. Su visión se aclaró mientras respiraba profundamente, atrayendo a Crosiamor hacia atrás a través de su cuerpo y corriendo hacia adelante. Sam retrocedió, mostrando una gracia ágil que tuvo que ser en parte debido a su herencia fauno. Aterrizó sobre dos pies, girando hacia un lado y sacando su arma y en el estómago de Jaune. El dolor estalló en sus costillas, el aire brotó de sus pulmones. Él entrecerró los ojos y luchó más allá de él para aterrizar un golpe en el hombro del fauno. Para crédito de San, lo tomó bien, haciendo una mueca pero agachando el hombro para que la hoja se deslizara y no pudiera golpear su cuello. En lugares tan cercanos, sus armas eran una carga y Sam parecía darse cuenta de eso. Jaune hizo una mueca cuando una rodilla lo golpeó en el esternón, el siguiente bloqueado cuando levantó su propia pierna para atraparla. Agarró a Crosiamor por la hoja, usando las dos manos como una espada más corta, mientras intentaba empujar a San hacia atrás. Podía ver los ojos del fauno, entrecerrados y concentrados pero libres de ira. No, malo, San jadeó, logrando girar hacia un lado para que la espada se estrellara contra la estera. Sin embargo, no te esfuerces si estás enfermo. No tiene sentido luchar solo para presumir. ¿No es eso lo que estás haciendo? Las mejillas de San se encendieron, cuando dejó escapar una pequeña risa culpable. Tal vez, admitió. Sin embargo, eso no lo convierte en un mal consejo, solo significa que soy demasiado tonto para seguirlo. No, solo eres un adolescente. Solo un chico normal que quiere impresionar a una chica por la que tenía sentimientos. Sin embargo, a pesar de eso, todavía tenía suficiente empatía para ver a un tipo claramente luchando y detenerse para ayudar. Era un buen hombre.
Lamentablemente, los buenos hombres no siempre ganaban, y en este momento tenía que asegurarse de que esto no terminara con un viaje a la enfermería. Si Wei Soyang pensaran que necesitaba recuperarse, entonces nunca podría vigilar a Blake. Sus ojos se dirigieron hacia su pergamino. Su aura todavía estaba firmemente en el amarillo. San es bastante más alto y todavía verde. Estaba demasiado cansado para prolongar la pelea por mucho más tiempo, lo que significaba que necesitaba una victoria inmediata si era posible. Sonido, rendición o algo que la señorita Godwich aceptaría como una clara victoria. Bueno, uno de ellos fue más fácil que los otros. Los ojos de San se entrecerraron, el fauno saltó hacia atrás y sujetó sus armas en un solo bastón. Cayó en una postura de guardia cuando Jaune cargó. Se estrelló contra el fauno con tanta fuerza como pudo reunir, empujando sus músculos cansados mientras forzaba a Cross y a Morse a caer en un corte por encima. San lo atrapó en su bastón, con las manos a ambos lados de la hoja, mientras giraba su cuerpo hacia un lado, dejando que la espada se estrellara a su lado. «Te tengo», gritó, girando y cortando hacia las piernas de Jaune. Golpeó como un camión, una sorprendente entre la agonía atravesando la extremidad, pero apretó los dientes y lo ignoró, sonriendo mientras se dejaba caer de rodillas. San levantó un pie para patearlo en la cara, que fue cuando Jaune se lanzó hacia adelante, deslizándose entre las piernas del adolescente y agarrando su premio. Erk. San Wukong se quedó peligrosamente quieto. Entonces, preguntó Jaune conversando, descansando sobre su espalda con la espada descartada a su lado. ¿Qué tan sensible es esto de todos modos? Sus manos estaban juntas sobre su cabeza, un mechón de músculo rubio y pelaje atrapado entre él. San jadeó, levantando su bastón y haciendo para derribarlo. Voy a fingir que fue un jadeo de dolor y no un orgasmo. Ya te he pedido que dejes de intentar seducirme. ¿Qué? Por supuesto que fue Pai. Jaune le dio a la cola un tirón experimental. ¡Hey! Gritó San. Sus brazos se espasmaron y sus dedos se crisparon, el arma cayó de sus manos y se estrelló contra su propia cabeza. No hizo ningún movimiento para atraparlo mientras caía al suelo. En todo caso, parecía paralizado. Déjalo ir. No me siento muy motivado para dejarlo ir. Podría sentirme tentado si te rindes. Esto no es exactamente justo, gruñó San, haciendo una mueca mientras trataba de alejarse solo para detenerse cuando su cola tiró. No puedo rendirme. Soy el único al que realmente se le prohíbe rendirse. Los ojos de San brillaron hacia Blake, o más bien Jaune sabía que era donde estaba. Seriamente. Incluso ahora, el tipo estaba más preocupado por causar una mala impresión. Esta no era la pelea épica que estaba buscando. ¿No puedes vencerme de una manera que no me haga parecer un idiota? Claramente no me conoces muy bien. Dio otro tirón, haciendo que San se estremeciera. Mira, o pierdes o me levanto, todavía sosteniendo tu cola, levanta tu bastón y te golpeo con él. No podía creer que San realmente se tomara un segundo para pensarlo. Pierdo, gritó unos segundos después, con la cabeza caída y enfurruñada, cuando el maestro dio por terminado el partido. Jaune suspiró y se puso de pie tambaleándose, extendiendo una mano para aplaudir al tipo en el hombro. Lo hiciste bien, dijo. San había luchado hábilmente, simplemente no había estado preparado para un movimiento tan sucio. No te castigues por eso. Es solo un combate. De hecho, señor Wukong, la señorita Godwich se acercó a ellos. Has aprendido una valiosa lección de esto. Necesito cubrirme la cola, asintió. La mujer parpadeó, eso también, dijo, pero estaba pensando más en la línea de no mostrar misericordia a un oponente que parece sin aliento o herido. Podrían muy bien estar fingiendo para obtener una ventaja. De alguna manera, Jaune sintió que el consejo estaba dirigido más hacia él que hacia cualquier otra persona herida. La expresión de su rostro casi sugería que quería decir no le muestres ninguna misericordia. En otra nota, por favor considere manosear a sus oponentes faunos prohibidos. De hecho, antes de que termine lamentándome de esto, también está prohibido manosear a los oponentes que no son faunos. Guardarme para ti. El último trimestre podría haber entrado en erupción. Tal vez era una señal de cómo se estaba acostumbrando a él, pero ella simplemente puso los ojos en blanco y se dio la vuelta, ignorándolo por completo.
Se encogió de hombros de cualquier manera, sonriendo levemente cuando San se rió, su mal humor ya olvidado. El fauno saltó del escenario, intercambiando algunas bromas rápidas con su compañero, que le dio unas palmaditas en la espalda reconfortantemente. Al menos no iban a tomárselo como algo personal. San era un buen tipo así. Jaune se dirigió a su propio equipo, solo para jadear cuando el dolor se disparó por su pierna. Casi se tambaleó, atrapándose a sí mismo en el último segundo mientras se balanceaba hacia un lado. La señorita Godwich se volvió hacia él. «¿Está bien, señor Ark?» «Estoy bien», se rió, enderezándose y alejándose a propósito. Sus ojos miraron hacia su indicador de aura como lo hizo. Todavía firmemente en el amarillo. Todavía en la zona segura. Black todavía no podía creer que hubiera aceptado ir con ella. Las comparaciones con la última vez que había hecho esto eran obvias. Cada vez que había sido seguida de cerca por un rubio irritante, y sin embargo, esta vez ella había sido la que lo invitó. ¿No crees que hubiera sido mejor venir con ropa diferente?, preguntó, mirando hacia su bata blanca y luego indicando su propio y diferente atuendo. «Lo haría si tuviera alguno», dijo Jaune mientras se agachaba detrás de ella. «Además, con tu atuendo y el mío casi parecemos un par. Es como una sesión de vinculación padre-hija». «¿Qué tan lindo es eso?». Ella puso los ojos en blanco con un gemido, dándose la vuelta para que él no pudiera obtener una reacción de ella. No podía quejarse, por supuesto. Ella le había pedido que viniera y, a pesar de todas sus expectativas, él había cumplido su palabra. Ni siquiera estaba causando problemas, aparte de una pequeña costilla ligera. Se mantuvo cerca del suelo, siguió su ejemplo y, por lo demás, se mantuvo en silencio. Parecía saber lo que estaba haciendo. Eso planteó más preguntas de las que respondió, pero ella había prometido antes que su pasado podría ser suyo. Él estaba dispuesto a ayudarla y eso era todo lo que importaba. «El edificio está cerca», susurró, «está rodeado por un muro perimetral, así que tendremos que encontrar una manera de escabullirnos sobre eso. Lo cortaremos primero, consigue un terreno de la tierra. Suena bien para mí. Realmente. Sin reticencias, sin sugerencias de que se lo tomen con calma o no intenten colarse en su camino». Técnicamente, solo había prometido ayudarla a echar un vistazo y ver qué estaba pasando. Ella esperaba una pelea real cuando trató de infiltrarse en su base. No sirve de nada mirar un caballo de regalo en la boca. «Tomaré lo que pueda conseguir». El camino a su izquierda y derecha estaba vacío, Black corrió y le indicó que hiciera lo mismo. Su andar era un poco más torpe, tambaleándose ligeramente. «¿Qué pasa?», siseó mientras se agachaba a su lado. «Solo un poco de dolor por la pelea con tu novio. No te preocupes por eso. Él no es olvídalo». En cuanto a las bromas del dormitorio, ella tenía una nueva madre, padre y hermana, así que no era sorprendente si iban más allá e imaginaban a toda una familia. Probablemente tendría 6 hijos para el próximo año. «¿Estarás bien si tenemos que pelear?». Giró la cabeza hacia un lado, mirándola por el rabillo del ojo. «No es que debamos hacerlo», se apresuró a agregar, preguntándose por qué su expresión la hacía sentir culpable. «Solo quiero decir si algo sale mal. ¿Serás capaz de pelear?». «Seré más que capaz», dijo, «de alguna manera, no creo que eso sea un problema». «Esperemos que no lo haga, pero nunca lo supiste». Black se encogió de hombros y siguió adelante, con los oídos animados mientras lo escuchaba en silencio abrirse paso detrás de ella. El área se vaciaría a medida que se acercaran, momento en el que todas y cada una de las personas probablemente serían colmillo blanco, ya sea que estuvieran uniformados o no. O más bien, eso era lo que debería haber sucedido. Supo que algo andaba mal cuando vio las luces intermitentes. Un hoyo vacío se abrió en su estómago, el enfoque cuidadoso se convirtió en un trote rápido mientras corría a lo largo de la pared. «Espera», siseó Jaune. Ella no lo hizo. Y cuando salió de un callejón entre 2 almacenes, sus ojos se agrandaron. «Vuelve», algo la agarró del hombro y la empujó hacia las sombras. «¿Quieres que te vean?». Black luchó por liberarse, el cabello se agitaba salvajemente cuando se liberó de su agarre y se arrastró hasta el borde una vez más, asomándose.
Las luces rojas y azules brillaron muy adelante, aunque las sirenas estaban apagadas. Pudo ver al menos 20, junto con varias camionetas estacionadas alrededor del edificio. La gente se arremolinaba mientras otros entraban y salían, pero no había que confundir los uniformes con sus antiguos colegas. Parece que el lugar ya ha sido allanado, susurró Jaune. Él no sonaba tan sorprendido como ella se sentía. ¿Cómo? Siseó, ¿cuándo? La casa de seguridad había permanecido en pie durante años, ella lo había sabido durante al menos 4, pero probablemente existía mucho antes. ¿Cómo lo había encontrado la policía de repente? Recientemente por lo que parece, dijo Jaune mientras asomaba la cabeza por encima de ella. No puedo imaginar que todavía estarían investigando si fuera hace una semana. Sus palabras eran ciertas, ella sabía que, sin embargo, todavía tenía problemas para procesarlos. Nunca antes las autoridades habían tenido éxito en la casa del colmillo blanco. Adam se había vuelto muy bueno ocultando sus huellas y se aseguró de que cada uno de sus subordinados supiera lo mismo. Y sin embargo, ahora, en cuestión de una sola semana, habían asaltado no uno, sino 2 campamentos diferentes. Se puso de pie, saliendo de la cubierta. Jaune la agarró por la muñeca y la arrastró hacia atrás. ¿Qué estás haciendo? Siseó, ¿qué crees que va a pasar si ven acercarse a un fauno? Somos cazadores, le susurró, todavía un poco aturdida. Todavía probablemente terminaremos pasando una noche en la estación hasta que se den cuenta de eso. Incluso entonces, ¿qué lograría? No es como si nos dejaran buscar en el lugar primero, ¿verdad? Los ojos de Blake se cerraron, una mano se acercó para frotar su rostro. Correcto, dijo, lo siento, yo solo, no estoy pensando con claridad. Ella sintió que su mano soltaba la suya. No tenía sentido salir, definitivamente tenía razón en eso. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó. ¿Conoces algún otro lugar? No lo suficientemente bien como para acercarme a ellos, suspiró, puedo encontrar algunos más si tengo un día o 2. Volviendo a Beacon con las manos vacías, no fue una buena sensación. Ella levantó la vista cuando sintió que su mano se posaba sobre su hombro. Tal vez deberíamos detenernos a tomar una copa primero, sugirió, estás mirando un poco fuera de eso. No estaba segura de lo que esperaba cuando él le ofrecía una bebida, pero un café acogedor y tranquilo, que todavía estaba abierto hasta altas horas de la noche, no había sido lo primero que se le ocurriera. La empujó hacia abajo en un asiento, caminando hacia el otro lado y colapsando sobre sí mismo. Una camarera vino a tomar su pedido, él consiguió un poco de té para los 2. Incluso sabía cuánta leche y azúcar le gustaba. ¿Te sientes un poco mejor ahora? Le preguntó una vez que ella tomó un sorbo. El calor de la taza se impregnó en sus manos, el calor ayudó a aflojar sus músculos y liberar la tensión que se había acumulado dentro de ella. Ella soltó un pequeño suspiro, inclinándose hacia atrás. Mejor, asintió. Solo un poco sorprendido. Me di cuenta. Casi corriste directamente hacia ellos. No estaba pensando con claridad, gracias por detenerme. Lo saludó, reclinándose hacia atrás. ¿Es realmente tan malo? Preguntó, ¿que la policía llegó primero? Pensé que eso era lo que querías. Es. Entonces, ¿por qué te molesta tanto? ¿Cómo lo explicó? Me complace que las autoridades estén empezando a tomar nota, es solo que estoy preocupado por lo que eso significa. Ella levantó la vista para mirarlo a los ojos, pero él no parecía preocupado. No entendió. Piénsalo, ¿por qué ahora de todos los tiempos? ¿Qué los ha hecho actuar cuando antes estaban tan dispuestos a ignorarlo? ¿Crees que algo va a pasar? Tal vez han descubierto algo, asintió. Tal vez cuando cerraron el primer lugar descubrieron algo enorme, algo que no podían ignorar. Sus dedos tamborilearon en la taza, los ojos se entrecerraron. ¿Pero qué podría ser? Podría no ser nada. Jaune se encontró con su mirada mientras lo miraba. Escúchame, instó, los colmillo blanco han estado aumentando su actividad en las últimas semanas, también sabemos por los muelles que se han asociado con Torchwick para robar polvo, ¿verdad? Ella asintió.
Bueno, podríamos asumir que eso significa que los cazadores y la policía han descubierto algo, aún extendió una mano, o podríamos adoptar un enfoque más práctico y simplemente preguntar si el aumento de la actividad acaba de llamar más la atención sobre el colmillo. Piénselo, si han estado haciendo más redadas y robos, entonces tiene sentido que la policía se haya visto obligada a actuar. Pero seguramente habrían hecho algo antes si lo supieran. Los Colmillo Blanco son una organización terrorista y están en la lista de buscados tanto de Atlas como de Vale. Pasar de no preocuparse lo suficiente como para hacer nada a 2 redadas en una semana, eso sugería un cierto grado de prisa por parte de los cazadores locales. Aún se inclinó hacia adelante, estás asumiendo nuevamente que eligieron no hacerlo antes. Si volvemos con mi ejemplo, los Colmillo Blanco han estado actuando cada vez más, cometiendo más crímenes, robando más polvo, tomar riesgos. Tarde o temprano estaban obligados a cometer un error. Sus ojos se agrandaron. Podría ser. Adán siempre fue cauteloso, pero la cantidad de polvo que estaban robando estaba mucho más allá de cualquier cosa que hubieran hecho antes. No era inconcebible que alguien en la línea pudiera haber cometido un error, capturado. Ha sido interrogado. Y la primera redada resulta en más prisioneros, se dio cuenta mientras miraba hacia su líder. Él asintió a cambio. Y esos prisioneros dan algunas pruebas en la segunda casa de seguridad, finalizó. Si tenemos suerte, entonces podrían haber encontrado alguna evidencia aquí también. Esto podría convertirse en una reacción en cadena que termina con el Colmillo Blanco siendo expulsado de Vale por completo. El mero pensamiento de eso fue suficiente para que su corazón latiera salvajemente. ¿Podría finalmente liberarse de ellos? ¿Sería este el final de lo que habían planeado? No será suficiente, se abrió un amplio hoyo en su pecho mientras hablaba. Mi viejo Adán tiene maneras de hacer las cosas. Le gusta mantener a todos seguros, asegurándose de que una celda solo tenga información limitada sobre cualquier otra. Solo aquellos en posiciones realmente altas saben algo, y no se van a romper si son capturados. Incluso ahora probablemente estarían abandonando cualquier lugar cercano, enviando polvo a nuevos edificios o extendiéndolos aún más. El Colmillo Blanco era una máquina bien engrasada a veces, como una colonia de hormigas que reaccionaba a una inundación y robaban todo a un nuevo hogar. ¿Sabías sobre este?, dijo Jaune. Blake se rió amargamente. Ella debería haber sabido que él se daría cuenta. Estaba bastante arriba en la organización. Adán, confío en mí. No debería haberlo hecho. ¿Te sientes culpable por esto? Sus ojos se abrieron. No, sí, tal vez, suspiró, es estúpido de mi parte. Tienes 17 años. Se te permite ser estúpido. No era gracioso la edad que sonaba cuando dijo eso. Si fuera alguien más, ella podría haber señalado como tenían la misma edad, pero a veces realmente se sentía mayor. No me arrepiento de haber dejado el Colmillo Blanco, susurró mientras miraba su propio té. Cambiaron de lo que solían ser, y no me refiero solo de pacífico a militante. Cuando eso comenzó, las cosas todavía no estaban tan mal. Habían decidido luchar, pero fueron solo los medios de comunicación sesgados los que contaron una historia de protestas al asesinato. Habían empezado con el robo primero, robos a personas que abusaron de Fauno, siempre sin víctimas ni lesiones. También participarían en daños criminales, destrozando estaciones de la COSUD y robando todo lo que pudieran, solo para enviar un mensaje. Adam y ella solo luchaban cuando se les presionaba, siempre en defensa propia y, por lo general, contra enemigos robóticos. No era inofensivo pero era algo ético. La única sangre derramada fue la suya. No funcionó, susurró, la paz no funcionó, así que incluimos algo de violencia, pero cuando eso falló, supongo que pensamos que un poco más lo haría. Ninguno de nosotros era malo, al menos no creo que lo fuéramos. Acabas de caer, dijo con simpatía. En una pendiente resbaladiza. Sí, sus ojos se cerraron mientras suspiraba. Algo así. No hay nada inherentemente malo en querer un cambio, Blake. Tampoco hay ningún mal en estar dispuesto a luchar por ello.
Todo el mundo siempre dice que deberíamos estar dispuestos a luchar por lo que creemos, sin embargo, la hipocresía se activa cuando vemos a alguien luchando por algo en lo que no creemos. De repente no son valientes ni valientes, son monstruos que necesitan ser asesinados. No pudo evitar mirarlo, escucharlo. Predicamos la tolerancia, pero parece que no hay mucho de eso cuando alguien viene a nosotros con una idea diferente. No se equivoquen, levantó la vista, con los ojos serios. Odio el colmillo blanco. Pero no odio a la gente en él. No te odio. Ese era el mensaje interior, aunque de alguna manera ella ya lo supiera. Él era su líder de equipo, su compañero de equipo. Adam no siempre fue cruel así, susurró. Solía ser un joven que defendía a una niña asustada, tomando una piedra arrojada para protegerla. No me arrepiento de haberlo dejado, pero todavía me siento mal porque confío en mí y lo decepcioné. No tiene sentido. Las emociones rara vez lo hacen, aún se encogió de hombros. Por lo que vale, no creo que haya nada malo en sentirse así. Fue una parte importante de tu vida, y por lo que estoy recibiendo, un buen amigo también. A veces me pregunto si me había quedado, podría haberlo convencido para que viniera conmigo. Podría haber cambiado de opinión y haberlo hecho cambiar también. Creo que ya sabes la respuesta a eso. Los ojos de Blake se cerraron mientras sonreía en su bebida. Tenía razón, ella lo hizo. Adán nunca habría cambiado, no importa cuánto lo hubiera deseado. Era decidido y terco. Pero más que eso, creía plenamente en sus métodos. No había duda dentro de él. Tienes razón, dijo, y para su horror su voz casi se quebró por un momento. Es solo una ilusión de mi parte. Ella suspiró, gracias por venir conmigo esta noche de todos modos, gracias por tratar de ayudar. Me gustaría imaginar que esto significa que has terminado, suspiró Jaune, pero tengo la sensación de que te conozco mejor que eso. Tal vez lo hizo, pensó, mientras luchaba contra una risa. Probablemente tengas razón sobre los cazadores y la policía, dijo, pero eso no significa que el colmillo blanco haya terminado todavía. Quiero ver un poco más claro, necesito saber qué es lo que están haciendo. No te pediré que vengas conmigo, voy contigo. Los ojos de Blake se abrieron mientras miraba hacia arriba, con el rostro lleno de esperanza. ¿En serio?, preguntó. No tienes que hacerlo, Jaune. Ya has hecho tanto Tienes que dejar de tratar de hacer las cosas por tu cuenta y Dios sabe lo que harás si no tienes a alguien lúcido para cuidar tu espalda. Sin embargo, se aplican las mismas reglas. Quiero saber a dónde vamos y para qué. Por supuesto, asintió felizmente. Te lo diré tan pronto como tenga algo para salir. Realmente aprecio esto. Ella sabía que era un dolor para él, ella sabía que él no quería hacerlo. Y tal vez, de una manera egoísta, ella se estaba aprovechando de eso. Ella no estaba segura. Sin embargo, no se trataba de su propia venganza. No se trataba de satisfacer su curiosidad. El colmillo blanco estaba planeando algo, ella podía ver todas las características de la misma. Y si eso terminó amenazando a su equipo, su nueva vida, no podía, simplemente no podía. Lejos de dejar a mi aparente hija en problemas, dijo Jaune, ¿por qué no le haces un favor a tu viejo y recibes la factura? Claro, papá, respondió, sonriendo a pesar de su sarcasmo. ¿Tus viejos huesos todavía están heridos por tu mástil, o estás demasiado roto para pagar 2 tazas de té? Él fingió un gruñido e hizo un gesto dramático mientras ella se reía entre dientes y pagaba por sus bebidas. La tensión ya se había disipado, el miedo y el pánico por su descubrimiento de la policía desaparecieron. Fue bueno que se tomaran en serio al colmillo blanco, sin importar cuánto sus instintos le dijeran lo contrario. Tal vez fue solo una lealtad milenaria actuando. Ahora tenía un equipo, una escuela y amigos, pero más que eso tenía una familia, de algún tipo. Listo, asintió con la cabeza mientras regresaba, esperando que se pusiera de pie. Hizo un espectáculo de terminar su bebida, haciendo una pausa para el efecto mientras ella ponía los ojos en blanco. Eventualmente, sin embargo, lo dejó y colocó una mano sobre la mesa para levantarse. Sus ojos se abrieron cuando su pierna se dobló debajo de él, la mano resbaló mientras caía a un lado.
Ella lo atrapó rápidamente, soportando su peso mientras maldecía. ¿Qué pasa? Siseó. Él estaba mirando su pierna y ella también miró, notando instantáneamente cómo el pie flotaba en el suelo. Tenía miedo de ponerle peso. ¿Estás herido? Imbécil, ¿por qué no dijiste algo? Está bien, hizo una mueca, solo un recordatorio de la pelea con San. El mástil de antes. Pero su aura había estado bien, y era solo un combate. ¿Qué podría haber salido mal allí? Estaba cojeando antes, pero eso no tiene sentido. No debería haber recibido ningún daño duradero de San, incluso si golpeó tan fuerte como pudo. El aura de Jaune no había entrado en rojo en absoluto. ¿Necesitas que te lleve a la enfermería? No, respondió rápidamente. Demasiado rápido. Blake, está bien. Tu viejo está hecho de cosas severas, ¿de acuerdo? Sus bromas tampoco ayudaron, sobre todo porque claramente pretendían ser una distracción. Sus ojos se entrecerraron, la mano que envolvió alrededor de su hombro se apretó. Se habrá ido por la mañana, suspiró, si no es así, iré a ver a la señorita Kitsune yo mismo, lo prometo. Ella lo miró por el rabillo del ojo, pero ¿cumplirás esa promesa? Jaune se echó a reír. Lo mantendré de la misma manera que guardé este. Blake asintió y se volvió para ayudarlo a salir del café. Eso fue lo suficientemente bueno para ella. Dios mío, no puedo creer cómo han caído las fechas este año. El día de Navidad llega un domingo, lo que significa una actualización en ese día, también trabajo para la actualización en el día del boxeo, y si quiero hacer algo especial para el día de Navidad, una historia totalmente no relacionada allí también. ¡Qué divertido! Y no lo sabrías, tengo el horror que más miedo tiene, el temido viaje para visitar a la familia lejana. Oyai. Nota. Ya tenía algunos comentarios, así que pensé en aclararlo. Blake en lo anterior no está absolviendo al colmillo blanco de toda culpa, se refiere a un lento declive. Aunque sabemos en el programa que eran pacíficos y luego con un nuevo líder se convirtieron en militantes, dudo que fuera algo instantáneo. Las cosas habrían progresado lentamente, haciendo que sea más fácil para aquellos en la cerca acostumbrarse a la idea de ser militantes. Ella se refiere a esos tiempos, donde su violencia se limitaba a la legítima defensa. Pero es el primer paso en una pendiente resbaladiza, etc. Próximo capítulo. 6 de enero. Patreon.com/Coeur